día. Y en el capítulo anterior manejamos 1300 kilómetros por el desierto para llegar hasta esta frontera. Vamos rumbo a uno de los cruces fronterizos más tensos de África. Pongo nervioso. Conocida como Tierra de Nadie. Se supone que todo esto está minado. Dicen que del otro lado todo cambia, que las rutas desaparecen, que los controles policiales son constantes y que el caos pasa a ser parte del día a día. Pero también pasan cosas que jamás imaginábamos. ¡Woohoo! Estamos por entrar a Mauritania. Es el objetivo, todavía seguimos del otro lado, estamos en camino a la frontera. Y en este viaje no estamos solos, estamos compartiendo con nuestros amigos Caro y Santi de Hakuna Matata, que vamos a ir muchísimos más kilómetros para adelante. (8:20 de la mañana) por salir rumbo a la frontera. Tenemos 1 hora de viaje. Vamos. Estoy dormido todavía. ¿Emociones? Estoy nervioso. Hace mucho que no hacemos una frontera así tan rebuscada y ahora no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro, nosotros viajamos por Europa. A comparación de los chicos, cruzamos muchas menos fronteras porque está el espacio Schengen. Nos sentimos 1000% más tranquilos estando acompañados con los chicos. Y creo que a ellos les pasa lo mismo, lo estuvimos hablando mucho y es como que sentís una contención, saber que tenés otro motorhome estacionado al lado, que todas las noches te juntás a comer, que cualquier cosa sabés que ellos están ahí. Son 4 cabezas para resolver un problema en vez de 2. Y estamos conectados con este walkie-talkie que nos vamos hablando si llegamos a necesitar algo. Papeles y recomendaciones para ingresar a Mauritania. En primer lugar, los pasaportes. La segunda cosa, se necesita una visa. Se tramita online, pero se paga en frontera. Sí o sí, en efectivo, en euros o en dólares. Nosotros la tramitamos con el pasaporte español y a las horas nos llegó. Y los chicos lo tramitaron con el argentino y les tardó entre 3 y 4 días más o menos. Tercero, esto es una recomendación, no es algo 100% necesario. Contratamos un fixer. Okay. ¿Qué es un fixer? Es una persona que te espera en la frontera y te va guiando, te ayuda a traducir, te dice, bueno, ahora anda a este puesto, después al siguiente y así. Dicen que no es muy intuitiva esta frontera, así que preferimos estar tranquilos ya que creemos que es una frontera no tan común. En cuarto lugar, el tema del seguro del motorhome, nosotros lo vamos a comprar en la frontera. En quinto lugar, y esto sí lo haría, es llevar muchas fotocopias. Dentro de Mauritania hay muchísimos controles y siempre te van a pedir una fotocopia de tu pasaporte, le vas a tener que anotar la matrícula de tu motorhome y creo, no estamos seguros si algo más, pero bueno, llevar muchas fotocopias. Y sexto, esto no es una recomendación, pero me gustaría comentarlo, que para este país no piden ningún medicamento, vacunación, nada que tenga que ver con salud. Y otra cosa es que Caro leyó que no se puede entrar con alcohol y nosotros estamos al horno porque tenemos 4 botellas de Fernet, tenemos los 2 vinos más antiguos del mundo que los compramos en Chipre hace como 1 año y medio, que si me lo sacan me muero, así que por eso también estamos medio nerviosos, vamos a ver qué onda. Qué raro todo esto. Es como que están construyendo todo, como si no hubiera habido frontera un mes atrás. Los chicos compraron el último pan marroquí antes de cruzar la frontera y acá estamos desayunando los pancitos con queso mientras hacemos la fila. Ya salimos de Marruecos, fueron más o menos 2 horas de frontera. El proceso es medio un laberinto, pero bastante bien. Caro siempre muy preparada y ahí se buscó todo el paso a paso de cómo era. Nos pasaron por el escáner, ni nos revisaron adentro, nos preguntaron nada más si teníamos algo para declarar. Así que ahora estamos yendo rumbo a la frontera de Mauritania. Estamos acá
en la parte del medio, que es tierra de nadie. Y ya el amigo de Bidi nos avisó apenas salimos de Marruecos que nos estaba esperando nuestro amigo ahí para ayudarnos con todo este proceso. Yo creo que no es muy largo este tramo, por suerte es asfaltado, pensé que iba a ser de ripio o algo. Creo que la mufamos con el tema del asfalto. Y lo que nos dijeron, que no sé si es mito o si es verdad, de que esta zona estuvo muy minada y de que todavía no sacaron todas las minas. Entonces nos recomiendan directamente no salir del camino. Hello? Yeah, we are out from Morocco and we are going to the border. That Bidi is waiting for us. Sorry? No se entiende lo que dice. Miren ese auto quemado acá. Creo que ya estamos con Bidi, me parece. Hello? Bidi, Passport? Ok. Ok. Bonjour. Quelle nationalité? Spain. ¿qué te pidieron hasta ahora? Nos pidieron pasaporte, papeles del auto, nos pidió la visa, nos preguntaron la nacionalidad y nos preguntaron cuál va a ser nuestro itinerario. Nouadhibou, Nouakchott y ir hasta Senegal. Y me preguntó también por qué frontera vamos a salir. Le dije Diama. Sí, amor, sentate acá. La puta madre. Ay. Sí, que le haga caso al tipo. Y sí, Ah, un poco nervioso. pero ¿y si te dijo que te sientes? Sentate. De todo se conocen, de todo. Santi, lo que decías es que no se haga esto un círculo vicioso, que estos 30 euros van para todos y que si venís sin, te buscan el pelo huevo. Prefiero pagar y olvidarme. El tema es que hoy son 15 por auto, mañana son 20, pasado son 25, después son 50. ¿Viene con el perro? Ok, se van a meter a revisar. Preguntaron por alcohol. ¿Y qué le decimos? Que sí, tenemos algunas cervezas. Las de la heladera se comen. No, dog. Welcome, Lieutenant. Thank you. Alcohol no. Tenemos 4 botellas de Fernet. ¿Y qué le decimos? Que sí, tenemos algunas cervezas. Alcohol no. Se quedó bastante el perro igual, ¿eh? ¿Da buena vuelta? ¿Eh? ¿Da buena vuelta? ¿Sí? Me salió decir que no. No, nos sirvió que ellos ¿Por qué? pasen primero. Claro. Yo también de cigarrillos. Après, on fait l'échange, on fait l'assurance, tout. C'est moi qui récupère tout, les abonnements, téléphone, tout. Ok. Ok, no, yo creo. Carta 100, me ofreció. Nuestro amigo se llevó nuestros pasaportes hace un tiempito, pero él hace todo por nosotros. Saca el seguro, paga la aduana y todo lo hace él. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Dirham only? Oui, dirham. 100. No, 200, amor. y ya- 200? Sí, Ok. ya nos queda. Insistieron y cambiamos plata. Cambiamos un poco de plata, pero igual creo que el cambio está bien. Comparamos con dos páginas distintas y el cambio está, nos dieron un poquito más de lo que decían las páginas. Miren los billetes. ¡Ay, este es re lindo! Uguilla es el nombre de la moneda. Este me lo voy a guardar para mi colección de billetes. Nos pasó algo muy curioso, que en los papeles de importación temporal de las dos camionetas, el pasaporte estaba mal escrito. Ok. Ok, nos pasó algo muy raro. Los dos pasaportes de las dos camionetas del importación. No, thank you. Nos acaba de pasar algo rarísimo, nos hicieron los papeles de importación temporal de las camionetas y las dos camionetas, en los dos papeles estaba mal escrito el pasaporte. No sé si fue que se equivocaron o fue algo raro, así que están yendo a cambiarlo y nos dan papeles nuevos. Nico recién me acaba de decir, yo creo que lo hacen a propósito, porque si vos no chequeás y no coincide el número y después por ahí te pueden hacer quilombo más adelante en todos los controles que hayan. Así que siempre chequear que sea exactamente el mismo número de pasaporte, de chasis, de patente, todo.
Tenemos un pasaporte suyo. Nos escribió por arriba, dudoso. Ahora sí, país número 42 de este recorrido por Europa y África. Ahora sí, oficialmente ya estamos, segundo país en África, ya está, África. ¡Qué emoción! Y además acompañados, qué mejor que hacer esto acompañados. Fue la frontera más extraña que cruzamos hasta ahora. Primero, recomendamos 100% contratar el Fixer este porque te soluciona todo. Y más si no sabes nada de francés. Sabiendo un poquitito, creo que también lo contrataría. Los oficiales, todo el mundo acá habla en árabe o francés. Segundo, el tipo sabía a qué puerta meterse y en qué orden. Y no solo eso, sino que ya se conocían entre todos. No hay ni un cartel en donde te dice dónde mostrar la visa, dónde te sellan el pasaporte, dónde las huellas digitales. No hay ningún cartel, así que de verdad para la tranquilidad de uno por 15 euros lo súper recomendamos. Otra cosa, yo me bajé en pollera y me debería haber puesto pantalón. No sé si me debería, bueno, no sé, me sentí medio incómoda, así que también recomiendo para la frontera vestirse de largo, por más de que haga calor, porque ahora están haciendo como unos 30 grados, ¿no? Sí, hace calor. Está bastante caluroso. No sé. Ya se empiezan a ver mucho de estas barreras, que en este caso está abierta, pero yo creo que la deben abrir o cerrar por seguridad. Salam, bonjour. Ok. ¿Esto? Sí. Salam madame. Salam. This is a- Español. Español. ¿Qué côté de España? ¿Madrid? Sí, Galicia. 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 Norte. Oh, ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Shukran. Qué locura estos controles, ¿no? O sea, te tienen fichado en todo el país porque hay muchos de estos y te van pidiendo en distintos lugares. Sí, es como un checkpoint. ¿En qué día estuviste en qué lugar? Básicamente. Qué locura. Está bien, ¿te hace sentir más seguro? No sé. Controlado seguro. Controlado sí. Seguro yo creo que también porque no nos vamos a mandar ninguna. Porque sabemos que estamos acá para disfrutar y ser turistas. No es que queremos hacer nada malo. Salam. Where from? Argentina and Spain. Spain. We have both passports. Argentine? Spain. Spain. Spain both. and Argentina. Spain. Spain or Argentine? Spanish Spain. passports. We were born in Argentina. Oh. The Born same. in Argentina, but Spanish passport. ¿Qué capital o? Buenos Aires. ¿A dónde vamos? We are going to the camping. There is a Camping. yes. ¿Qué camping? Villa. This camping? I don't know. Ajá. Argentina, el pays de Leo Messi. Leo Messi. Ah, Ujú. Maradona. Maradona. Riquelme, ¿ah? Batistuta, sí. Riquelme. 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 Ajá. Ah, Boca Juniors. Boca ah, Juniors. Zanetti. Ajá. Ah, Sí. welcome. Shukran. ¿Para qué le dijimos? No entendió nada. No, peor. La próxima, todo español. O Argentina. No, que No. tenemos la fotocopia de... Lo hablábamos con los chicos y también lo hablamos con los López en su momento, que ser argentino en el mundo, gracias al fútbol, te abre muchas puertas y te da como... Como que te acerca un poco más a la gente. Y acá conocen mucho a Riquelme, ya son varios que dicen Riquelme. Miren, acá tenemos banderas de Argentina. Quizás en algún lugar las tengamos que usar. Se la ponemos ahí adelante. Nos dijo, no se fíen mucho de los carteles, la máxima es 80 acá. Me parece que te deben poner un cartel de 100 y una fotomulta justo al lado. ¿Por acá pasa el tren de hierro? ¿Será? ¿Por acá pasa el tren de hierro acaso?
Primer destino, Nouadhibou. ¡Yeah! Miren los autos hechos mierda ya. Casitas al costado de la ruta, en el desierto. Ya empezamos a ver un poco de vida. Yo creo que este va a ser nuestro paisaje de acá en adelante por muchos días. Buah, miren. ¡Qué elegancia la de Francia! Miren, acá está el gomero, autos que se están por caer a pedazos, acá están construyendo, las doñas en la esquina, los niños jugando. Nos acaban de tirar una piedra a los nenes. Cuidado, tengo miedo que alguno se te tire encima. Córrase, córrase. Que realmente sorprendió igual, como abismal el cambio. Sí. Capaz que nos metimos por... Una calle que no era. Sí. Acá hay una mezquita. ¿Viste cómo cambia? O sea, es como una mezquita mucho más humilde que las que se ven en Marruecos. Y algo que se ve mucho, todas las casas tienen como unas casitas para las cabras. Mucha cabra. Hay que cruzar esa duna. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Creo que pegar la vuelta porque hay que como cruzar una duna de este lado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bienvenidos a Mauritania, chicos. Y exactamente acá es cuando decimos qué alivio y qué lindo estar compartiendo esto con amigos. ¿Todo hay que volver? ¿Ustedes están seguros? ¿Quieren bajarse a ver o no? Yo dudo que podamos cruzar eso. Tiene hasta piedritas eso para no cruzar. De última hay que ver el satélite a ver si acá nos metemos para la izquierda. El GPS nos mandó por una calle que termina cruzando una duna y había unas piedras como para no cruzar. Así que Santi se bajó, se fue a fijar y de última ya pegamos la vuelta si no vamos por uno. Hay un plan B, pero es más lejos. Creo que somos la diversión del pueblo porque vinieron un montón de niños a ver qué hacíamos, ¿no? Caro, Está bastante choto. qué locura las realidades distintas, ¿no? Che, ojo acá con la basura y clavos que puedan llegar a ver, ¿eh? Primeras 2 noches en Mauritania nos vinimos a dormir a un camping, a estar tranquilos, trabajar un poquito y estamos en la ciudad de... Nouadhibou. Vamos a ir a recorrerla ahora, son solo 2 ciudades importantes que hay en este país, es uno de los países más desolados de África, si no me equivoco es el 3er país más desolado de África. Quiero mostrar un poquito el camping donde estamos. Hay baños, hay duchas, hay libros también y por acá está la cocina. Está muy lindo, sale unos $10 por noche. Vimos que todos salen lo mismo. Que es de los pocos lugares que hay, así que el precio me parece bien. Una cosa que nos pasó, esto es como una casa compartida en la que pueden quedarse, dormir, lo que sea. Nosotros vinimos a lavar las cosas acá a la cocina y la primera vez que lavamos todo bien, pero la segunda estaba el agua cortada para ahorrarla porque no hay mucha agua por acá. Ayer a la noche abrimos las ventanas para dormir y había un olor a podrido. A pescado. Cuando baja la marea es un horror. Nico chequeando el aceite antes de salir. Todo en orden. Este estanco lleno de basura. Yo creo que en ningún país como este vimos tanta basura. Y eso que no vimos nada todavía, me parece. Miren lo que es esto, por Dios. ¿Cómo puede vivir esta gente rodeada de tanta basura y tan olor a podrido, no? ¿Qué opinas? La verdad que es terrible. Todo lo que vimos cuando llegamos, esto... Es otra realidad completamente paralela y distinta a Marruecos también. Lo que nos decían es que desde el norte de Marruecos, cada vez que venís bajando un poco más, como que va cambiando la calidad de vida y que va transformándose de a poco
medio gradual, no es que va a ser un choque de una a otra, pero esto ya es un choque, me parece. Bienvenidos a Nuadhibou. Para que nos ubiquemos, estamos como en una península que está rodeada de océano. Mirá las mujeres ahí, en el piso. Sí. Qué loco, ¿no? Esta ciudad tiene uno de los puertos más importantes de Mauritania, tiene muchísima actividad pesquera, el país en general es la segunda ciudad más grande y tiene muchísima cantidad de gente y movimiento. Vinimos a caminar al puerto. Acabamos de salir del puerto y apenas entramos en la entrada, antes de entrar, te agarran los militares y nos dijeron no se puede filmar, así que ni siquiera sacamos la cámara, ¿no? Sí, no, pasamos un poco, caminamos, miramos lo que es muy distinto. Un montón de barcos, de olores, de gente trabajando. Y ahora que salimos empezamos a grabar de nuevo. En realidad tiene coso automático. Abrió con el botón. Dale. Qué locura estar caminando acá. Es un cementerio de basura y de mugre y de olores. Sí. Ven, miren esto. Estamos todos rodeados de basura. Miren cómo son las cafeterías acá. Era medio almacén porque tenía todo, huevos, todo. Algo que estábamos hablando con Caro que es muy loco, no había ni una sola mujer adentro de todo este lugar que es bastante grande. Otra cosa que me llamó la atención cuando estábamos ahí en la entrada antes de ir para el puerto, que nos agarraron todos los militares para, no sé si hacernos preguntas o simplemente para decirnos chicos no graben, pero cuando estamos por entrar a Nico le da la mano como un gusto y yo voy y atino a darle la mano. Y me hace, no, y me pone el codo, como que yo no le podía tocar la mano. Y Caro me estaba contando que es pecado para ellos tocar a una mujer. Ah, mira. Por eso me dio el codo, me llamó la atención. Y después otra cosa es que... ¿Cuánta bocina, no? El olor que hay es una cosa de locos. Increíble. La gente de acá se acostumbra a esto. Y sí, Y- como en las curtiembres. Eso, no sé si es peor que el olor de las curtiembres, que es el segundo capítulo que subimos de Marruecos. Para mí es peor el de las curtiembres. ¿Sí? Sí. Puede ser. Esto acá no pasa bromatología, pero ni a palos, pero está bueno de ver igualmente. Y otra cosa es que de acá sale el tren de hierro, que es el tren más largo de África. Hace 700 kilómetros todo por el desierto transportando hierro. Acá en el puerto de Nuadhibou lo descargan y sale todas las mañanas o todas las noches para el centro del país a cargar de nuevo y así va y viene todos los días. Y pasa una vez por día nada más. Ayer a la noche creo que lo escuchamos, Sí, no veía algo. que pero todavía no lo vimos. ¿Por acá pasará el tren? ¡Ey! ¡Tenemos el tren acá al lado nuestro! Tenemos una suerte increíble porque encima viene cargado y va a descargar y estamos yendo al puerto. Ahí se ve. ¿Entienden que esto pasa una vez en el día y tenemos la suerte de que justo está llegando ahora cuando nosotros estamos yendo al puerto? Miren lo largo que es este tren, es infinito, no se llega a ver la cola. ¡Qué locura! No, amor, estamos al lado del tren de hierro más largo de África. Es increíble esto. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué locura lo largo que es! ¡Miren, no termina más! ¿Vos entendés que estamos con nuestra casa pasando por al lado del tren de hierro de Mauritania?
No lo puedo creer. No puedo creer. No lo puedo creer. Después de todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo que viajamos, ahora en Mauritania viendo el tren más largo y pesado del mundo. Y que acabamos de venir de un puerto que era un caos, un quilombo, y tenés este contraste con esto. No sé, nos está sorprendiendo, ¿no? Sí, muy distinto, muy distinto. ¡Wow! ¡Qué puta locura! En esos de ahí podríamos ir con el motorhome. Tranquilamente, y ese de pasajeros me parece, el último. Este tren de hierro es uno de los más largos y pesados del mundo y transporta minerales de hierro desde el desierto hasta el puerto de Nouadhibou. El trayecto son unos 700 kilómetros más o menos y van todos los días, vacío para allá, vuelve cargado hasta acá. El orto que tuvimos. Tuvimos una suerte increíble porque además no tiene horarios fijos, es decir, que a veces depende cuánto tarde en cargar o en descargar o lo que sea, tarda más o menos. Y tuvimos justo la suerte de encontrarlo en la ruta y tener el tiempo para parar acá al costado y verlo pasar. Espectacular. Increíble. Cuando veníamos haciendo este camino, al lado del tren había otra camioneta aparte y había un señor que nos dimos cuenta cuando llegamos acá que estaba chequeando que no haya nadie arriba del tren, ningún turista, ningún nadie, porque es ilegal hacer eso. Muchos lo hacen así medio como para vivir la experiencia, pero no es muy legal que digamos. Estamos buscando un supermercado porque mañana es el cumple de Santi. Entonces nos vamos a ir al desierto a hacer un fueguito, a ver si encontramos algo de carne que esté en buen estado, por favor, ¿no? Sí, una buena carne, prolija, Ya veo que terminamos todo vomitando. comiendo mosca. Muy loco las cabras acá en el medio de la ciudad. Y esto de ver burros transportando ya se está volviendo habitual. Vamos a cambiar el combustible a ver si aceptan tarjeta acá, porque no están aceptando tarjeta en ningún lado. Y al lado de la estación de servicio la cabra. Algo que nos está llamando la atención es que en los carteles de las estaciones de servicio no dice a cuánto está el litro. Somos bichos raros porque yo no creo que vengan muchos turistas a Mauritania y además los dos motorhomes llaman muchísimo la atención. Recién que fuimos a un cajero a sacar plata, fui yo sola. Me sentí un poco incómoda con el chabón. Yo estaba como poniendo el código de seguridad y él me estaba mirando y yo como que hice así como para tapar. Y viene y se me para atrás y me tapa con toda su capa y me dice yo te cubro, pero y me hizo como una carpita así. Fue raro, pero bueno, qué sé yo. Estás acá. Nada, sí, y como que espero que haya sido por buena intención. Acá los semáforos se pasan en rojo, en naranja, en amarillo, en verde, en todo, ¿no? Un amigo le decía verde ladrillo. Este es el tráfico, se supone que el semáforo rojo está para nosotros, pero bueno, cruzamos igual. Los autos cruzan, nosotros cruzamos. Miren este taxi que tengo acá adelante. Bueno, el de la derecha está bastante bien. Esto es el Warnes de la zona. Puertas, autos enteros desarmados. Mirá las sombrillas acá para no morirse de calor. Yo creo que en estos 7 años de viaje jamás vimos semejante caos y tantos autos, pero tantos autos hechos mierda. No hay uno que zafe. Y menos los taxis. No, los taxis están pero por el piso, destruidos. Todo con el baúl abierto, las luces rotas. Uy, amor, esto me hace acordar a... no lo digas. ¿Vos también? Sí, no lo digas. La cantidad de sandía que hay, lo que me está tentando. Después hay muchos de ropa y verdulerías. Pero miren el caos que es esto. Esto es el centro de la ciudad. Y en las afueras también es así. Money, money, money. Y salís de la ciudad y este es el panorama. Todo basura al costado de la ruta. Es increíble. No hay tachos de basura y menos aún camiones de basura. Y estas carpitas de acá me parece que son casas. Hay varias vallas tiradas al lado de las vías del tren y me suena, no estoy seguro, de que acá se suben al tren hasta el puerto y antes del puerto se bajan. Los que hemos visto por redes sociales hacían un trayecto bastante largo. Otro tren de hierro, ¿no? Segundo tren de hierro que vemos y estamos viendo que hay gente ahí arriba, ¿eh? Ahí saludan. Este timelapse que estoy poniendo en este momento mientras yo estoy hablando parece un video en loop, pero no, es el mismo tren en un solo video. Muy largo este tren, no para, no termina más. Es increíble. Lo impecable que está este asfalto recién hecho. Y ahora la mofaste porque recién ahora está terminando. Bueno, pero lo quería mostrar. Me retan, pero yo escuchaba Mauritania y jamás me hubiera imaginado que iba a estar asfaltado y me parece increíble.
Salam. Bonjour. Argentina. Sí. Sí, Argentina. Sí. Argentina. Messi. Messi. Mira. Riquelme. Riquelme, Ayala, Ayala. Ayala. Martínez, Lozano. Lautaro Lautaro Martínez. Martínez. Sí. ¿Vos voy acá? Shukran. Yo creo que los tipos están aburridos. Amo cómo el fútbol le puede sacar una sonrisa a la gente y cómo lo afortunados que somos de ser argentinos y que nos reconozcan por eso. Y que sea una buena referencia, no es que es una mala referencia. Exacto. Y acá tenemos siempre la bandera, que esta nos quedó del mundial pasado. La vamos a usar en este mundial también. ¿Dónde pasaremos el mundial? Qué buena pregunta, ¿no? Decida, preparen la formación argentina. Bonjour. Ça va? À l'affiche, ça va? Vas-y. Merci. Ensemble? Sí. Sí. Argentina? Argentina. Sí. Ok, merci. Buenos Aires. Bye bye. Alérgico a los controles. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment vous allez? Sorry? Ça va bien. Fish. Sí, Vous êtes espagnol ou français? Español. español argentino, español. Argentina. Sí. Buenos Aires, Argentina. Sí. Shukran. Miren el pueblito por el que estamos pasando, tienen cosos eólicos en el medio del desierto, ¿eh? Literal. Un control policial antes de entrar y este pueblito. Es increíble, en el medio del desierto, cada pueblito que ves es como que arman un lugar para tirar la basura y acumularla acá. Así son las estaciones de servicio en el medio del desierto. Otra cosa que me llama la atención es que hasta los bondis tienen el snorkel. Se empezó a poner jodido. Hay unos pozos. ¿Cómo va este conductor? Está difícil, ¿eh? Los platos dicen, basta, jefe. Estoy cansado, jefe. Deja de moverme. Con ustedes la capital oficial del Pozo. ¡Ah, la mierda! Qué loco ver cabras en el medio del desierto sin pasto. ¿Qué te pasa a vos? ¿Me explicas a quién se le ocurrió venir hasta Nuakchot, la capital de Mauritania? ¿Quién En carajo África. nos mandó? ¿Quién? ¿Cara y Santi? Nadie nos mandó, nadie nos obligó a estar acá. Nosotros dijimos, sí, dale, vamos, perfecto, buenísimo. Buenísimo. Ey, hoy lo del tren estuvo espectacular. Buenísimo, sí. Vamos a ver con qué nos encontramos adelante, espero que esté bueno también. Paramos acá a la derecha. Dale, joya. Ay, lo cerca que le frenó que no se sabe si es una moto, un triciclo, un... Ah, tiene una sola rueda adelante, mirá. Nico dice que acá no bajamos. Y relajados, cuando puedan parar, paramos. ¿Quiere bajar? Sí. Vení, Nico. No, un abrazo. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy. Antes de que Mauritania termine de romper la casa, mejor seguimos en el próximo capítulo. Chau, chau.